Muy bien, estamos con nuestra invitada, es la presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, la asambleísta Rosa Torres. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Hemos escuchado y hemos visto un reportaje a propósito de estas reformas al Código de la Democracia. En su mesa legislativa se lo estuvo tramitando 125 votos. Si mi memoria no falla, es la votación más amplia o de mayor número de aprobación en este mes de gestión. ¿Qué le parece 125 votos? Buenos días, Lautaro. Buenos días, María Mercedes. Buenos días a la ciudadanía. Realmente, pues sí, yo lo dije en la rueda de prensa que tuve, y es que con orgullo, pero sobre todo con satisfacción, logramos nosotros llegar a un consenso, pero sobre todo previo a un análisis técnico jurídico que se realizó en la Comisión de Justicia. Insisto, yo justo estuve en una entrevista en la mañana y dije, el Código de la Democracia no solo habla del cambio de método de asignación de escaños, creo que tiene otros elementos muy importantes que la ciudadanía debe informarse. Pero sin duda alguna el punto polémico que ha llamado la atención, por decirlo así, sí es este cambio de asignación de escaños en esta nueva ley aprobada. Pasamos entonces de Webster a Hunt. ¿Qué significa esto y de qué manera refuerza entonces los procesos electorales y políticos de nuestro país? Lo que está sucediendo en el Ecuador, María Mercedes, es definitivamente una actuación que no fortalecía la democracia ni tampoco fortalecía los sistemas de partidos. ¿Qué propende y por qué ratificamos dentro de esta reestructuración de las reformas que hicimos al Código de la Democracia el método de asignación de escaños? Actualmente en la ley tenemos el método de asignación de escaños que es Webster. Sí. Retornamos al método de Hunt porque evidentemente, de acuerdo al análisis técnico, jurídico y en vista a la inaplicabilidad ya de acuerdo a fortalecer la democracia, vimos que no era eficaz ni eficiente este método. Y por eso, de acuerdo a este análisis, insisto, técnico, tomamos la decisión de que se ratifique este cambio de método de asignación de escaños, que básicamente va enfocado en una sola cosa, y ciudadanos ecuatorianos. Entre más votos, más escaños. Lo que promueve este método de asignación de escaños, denominado Hunt, es que aquellos actores políticos que sean acobijados por una organización política tengan que trabajar en su militancia. Tengan que trabajar en sus bases, reforzar sus bases, crear nuevos cuadros, crear nuevos liderazgos, que es lo que fortalece la democracia. De pronto la gente no se acuerda, pero cuando tuvimos las elecciones presidenciales y también anteriormente las seccionales, se cuestionaba esto, de que habían papeletas demasiado extensas, de que hablábamos de 17 candidatos presidenciales en 2021, 16 ahorita en 2025 también, y eso lo que genera, pues algunos dicen, no es tanto democracia, porque que haya tantas formas de elegir a alguien no implica que la democracia sea más fortalecida. Así es. Yo lo dije en mi intervención en el Pleno, y es inadmisible que en este Ecuador del 2025 hayamos tenido una papeleta con 16 candidatos, de los cuales el 80% de ellos no llegaron al 1% de votos válidos. Lo que queremos ahorrarle al Estado, primero es presupuesto, y segundo, fortalecer la democracia a través de mecanismos reales, de mecanismos que generen resultados. Pero esto empieza a aplicar desde la elección del 2027, que vamos a tener las seccionales para alcaldes y prefectos. Por supuesto, todas estas reformas que se han abordado en el Pleno de la Asamblea Nacional comienzan a ser aplicables desde el proceso eleccionario 2027. Y estamos de acuerdo, no queremos ver más esas papeletas extensas que ni siquiera podían entrar justamente en la Junta para poder realizar el voto. ¿De qué manera también entonces se va a depurar este padrón electoral? Con el financiamiento, por ejemplo, a los partidos políticos. Todas las reformas, María Mercedes, todas las reformas cuando reconstruimos este Código de la Democracia, porque este código lo tomamos de un informe que ya había sido enviado al Pleno. Como ponente de esta reforma, solicité que regrese a la comisión para hacer esta reestructuración. Y todas estas reformas que fueron implementadas en estas observaciones tienen una coherencia. Partimos de 3 pilares fundamentales. El primero es la cancelación de las organizaciones políticas. Actualmente establece la norma, y por eso es que vemos tantas organizaciones políticas en un país, María Mercedes, Lautaro, donde solo 14 millones de personas están habilitadas en el padrón electoral para sufragar. Tenemos 232 organizaciones políticas. De ahí vienen las mal llamadas o las llamadas organizaciones de papel o estos partidos de alquiler.
Entonces, lo que queremos es limitar y tener un mayor control. Luego que hacemos la depuración, como lo dijiste tú, o la cancelación, como lo establece específicamente la norma, disminuye, lo hicimos básicamente que aumentamos el umbral de votos válidos al 5% en una sola elección pluripersonal. No queremos fragmentación, queremos representación real. Luego viene el segundo pilar fundamental, que es el cambio de método de asignación de escaños, que tiene coherencia, tiene congruencia, tiene un hilo conductor. Luego que depuras, luego que eliminas, ahora sí, vamos a las bases, vamos a hacer cambios estructurales. Y el principal cambio estructural es cómo llegan los actores políticos ahí, cómo llegan los actores políticos a esa representación de la ciudadanía. Y aquí vimos esta posibilidad donde el método de asignación de escaños de Hunt era el más adecuado. Luego de eso, el tercer pilar fundamental es el control al financiamiento en el proceso eleccionario. Sí. Este control básicamente tiene un espectro amplio porque regula y controla no solo el candidato, que es el único actor interviniente. Mucho de la ciudadanía piensa que el candidato es el único actor interviniente cuando realmente tenemos a un jefe de campaña, correcto, tenemos a un contador, tenemos a un responsable de manejo económico. La idea, ¿cuál es? Es que todo ese voto de confianza que la ciudadanía pone en las urnas sea a través de la transparencia, sea el actor político que rinda las cuentas. Y hablando de eso, existe el registro de gastos de campaña y ahí es donde se va a poder procesar y revisar absolutamente todo el tema contable de los gastos. Claro que sí. El Ecuador del 2025 está apuntando a más transparencia. Es por eso que se crea la unidad antilavado en el Consejo Nacional Electoral, que trabajará de manera coordinada con la unidad de análisis financiero. El origen legal y lícito de los fondos para poder cubrir un proceso eleccionario se tiene que corroborar. Y es por eso que que pusimos dentro de las reformas que todos los actores estratégicos de control formen parte de este proceso eleccionario. Y hablando de control también, el control del padrón electoral con los votantes también, datos biométricos van a estar incorporados para poder tener la seguridad de quienes están votando, están realmente, son las mismas personas que existen exactamente, para que se eviten las sospechas de fraude, las inconsistencias del padrón electoral en un proceso electoral ecuatoriano. Bueno, eso es un proceso interno del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, lo que nosotros estamos promoviendo primero es hacer esta especie de control y depuración de las organizaciones políticas para que no haya una especie de confusión hacia el electorado. Luego de eso, primero partimos de los actores políticos que representan al electorado, que representan a la ciudadanía, el tema específico de corroborar temas biométricos. Eso lo establece internamente el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, lo que hicimos nosotros fue ser muy cautelosos, María Mercedes, en el proceso, que es el clamor de la ciudadanía. Sí. Hay una confusión también, y me gustaría aclararlo. Muchas personas de la colectividad piensan que nosotros en las reformas abordamos la propuesta o la iniciativa legislativa del Ejecutivo referente a quitarle el financiamiento a los partidos políticos. Eso le íbamos a preguntar. Eso no se abordó en estas reformas. Eso está en la Comisión de Garantías, no está en la Comisión de Justicia. Fue una iniciativa legislativa del presidente. Hay dos tipos de fondos que establece el Código de la Democracia, que es el fondo promocional y el fondo partidario. Nosotros no abordamos, no reformamos ninguno de esos fondos, a excepción de que dentro del fondo partidario lo que sí regulamos, y esto es importante porque es parte de fortalecer la democracia, pusimos como un porcentaje del 25% donde jóvenes, mujeres y hombres tengan que ser una cuota fija y específica para los procesos eleccionarios excepcionales. ¿Qué significa, en pocas palabras? Que las próximas seccionales, alcaldías, prefecturas,
tenemos que ver cuadros jóvenes. Y para entender esto de los fondos, yo entiendo que el promocional se refiere cuando ya estamos en campaña, que el CNE otorga cierto monto. Correcto. Eso es una reforma parcial, efectivamente, que ya lo planteó el presidente. Ustedes igual la están apoyando, ¿están de acuerdo con ello? Por supuesto que sí, como bancada del oficialismo, evidentemente estamos respaldando la iniciativa legislativa del gobierno. Sin embargo, es importante mencionar a la ciudadanía porque hay una confusión. Nosotros en estas reformas del Código de la Democracia no hemos abordado sobre el financiamiento ni siquiera del fondo partidario ni tampoco del fondo promocional. En cuanto a la violencia política de género también, ¿de qué manera ustedes también con estas reformas, con esta ley también van a apoyar el trabajo de la mujer en la política? Bueno, yo creo que hemos realizado un trabajo y hemos dejado un precedente en la norma jurídica del Código de la Democracia. No se ha hecho en la historia del Ecuador. Acabamos de dejar un precedente histórico donde se regula y donde se deja estipulado los mecanismos de prevención de la violencia política de género. Hemos visto últimamente que realmente hubieron varios perfiles, varios actores políticos que lamentablemente pasaron por estos procesos donde tuvieron de primera mano esta violencia política de género, pero no había una norma que lo regulara per se. Ahora bien, ya está establecido en el marco normativo, establece varias reglas, de hecho se incluyó todo un apartado, todo un articulado referente a la regulación y prevención de la violencia política de género. Y es cierto, usted como asambleísta mujer y en su primera experiencia, ¿ha sentido que quizás hay ciertos dichos o ciertas actitudes de otras personas que pueden mermar esto que está haciendo usted? Definitivamente para la mujer es un poco más complicado poder estar en estos espacios políticos. Sin embargo, por eso, conforme a esa misma necesidad, decidimos incluir todas estas reformas que fortalezcan no solo la democracia, no solo el sistema de partidos, sino que fortalezcan esta garantía a la mujer de sentirse acompañada, de sentirse respaldada, de sentirse protegida por el parte del órgano. Bueno, también, aunque no está incluida también el tema de las fotografías de la papeleta de votación, eso se queda fuera también. La utilización de las redes sociales también para las campañas políticas electorales, ¿cómo queda? ¿No se la ha topado? Actualmente hay una resolución del Consejo Nacional Electoral donde te regula y te establece la utilización de uso de medios tecnológicos. Es por eso que la comisión decidió no incluirlo dentro de las reformas al Código al Código de la Democracia, justamente para no hacer una duplicidad. Ya hay una resolución administrativa emitida por parte del mismo órgano, que en este caso es el CNE, en el cual regula el uso de estos medios. Entonces, lo que quisimos evitar es que no haya una duplicidad, sino que ya al estar ya regulado, pues vimos innecesario poder abordarlo en estos momentos. Rapidísimo, tenemos 20 segundos. Asambleísta, para postularse a un cargo de elección popular, digamos un asambleísta para ser presidente, ¿no tiene que renunciar o sí, como estaba en la norma? El artículo 93 del Código de la Democracia se mantiene íntegro y establece que para los actores políticos que quieran postularse o reelegirse tendrán que pedir licencia, y para aquellos actores políticos que quieran postularse a otro cargo tendrán que renunciar. El artículo se mantiene íntegro como está la norma. Como estaba ya. Gracias, asambleísta, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Despedimos también a la audiencia de Pública FM, a los amigos de la televisión. Nos vamos a una pausa y retornamos que tenemos mucho más.